Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a hablaros sobre la plataforma de Revolut. Os voy a hablar sobre cómo crearnos una cuenta de Revolut y os voy a hacer una introducción a las diferentes características que tiene la plataforma de Revolut para ver si realmente te interesa abrirte una cuenta en Revolut y para que aprendas las ventajas y todas las características de la empresa, de todo lo que nos ofrece y de realmente ver si te merece la pena crearte una cuenta conmigo en este vídeo. Por eso, no te muevas. Quédate al vídeo porque te va a encantar, vas a aprender un mogollón y vas a decidir suscribirte al canal, te lo digo yo. Dicho esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Revolut y ahora mismo la primera parte del vídeo la vamos a dedicar básicamente a ver las características de Revolut. Vamos a dedicarla a ver las diferentes características para entender todo lo que nos ofrece y luego después vamos a crearnos una cuenta con el enlace que os dejo en el primer comentario del vídeo y que tendréis una recompensa si utilizáis este enlace que os dejo. Para saber la recompensa, espera un poquito, que primero vamos a ver las características de Revolut. Y bueno, en este caso vamos a abrir una cuenta personal, no vamos a abrir una cuenta business. La cuenta business está dedicado principalmente a empresas, pero en este caso vamos a tratar únicamente con cuentas de particulares, ¿vale? Es decir, con cuentas individuales de personas físicas. En este caso nosotros podremos irnos a la parte que nosotros queramos. Evidentemente vamos a verlo todo en detalle, pero bueno, aquí podemos hacer clic si queremos, si estamos interesados en el presupuesto y análisis, en las transferencias monetarias, etcétera. Evidentemente Revolut suele ser famoso por el tema de las transferencias, por el tema de las transferencias internacionales y que nos van a cobrar poca comisión, y eso lo vamos a ver muy en detalle en este vídeo. Vamos a hacer scroll down porque aquí nos pone muchas características Revolut y para verlas más en detalle nos van a dejar unos links específicos para poder acceder a estos datos. Aquí te dice que saques más partido a tu dinero, que te crees una cuenta. No introduzcáis aquí vuestro teléfono móvil porque os va a crear la cuenta y vosotros queréis creárosla con el enlace que os dejo porque os va a dar un beneficio. En este caso vamos a seguir bajando. Aquí te da también unos links para acceder a más información sobre ciertas características. Imagínate que bueno, pues te apetece dividir las facturas sin hacer los cálculos, pues puedes darle más información. En este caso no vamos a hacer clic ahora en nada, vamos a seguir bajando. Ahora os voy a explicar yo lo más interesante. Aquí te dice que bueno, que puedes gestionar tu dinero gracias a los análisis de gasto. Puedes clasificar los gastos en función de las categorías, pues por ejemplo en transporte, en restaurantes, en shopping, en lo que sea, ¿vale? Al final esto también te da la posibilidad de entender dónde te gastas más, dónde te gastas menos y poder controlar estos gastos. Esto es interesante, la verdad que a mí me resulta muy interesante. Seguimos bajando y encontramos también diferentes descuentos que te ofrece Revolut, ¿vale? Esto es también interesante, evidentemente dependerá del plan que tengamos contratado porque ya veremos que hay diferentes planes. Está el plan estándar, está el plan premium, el plan metal. Ahora lo vamos a ver muy en detalle. Vamos a seguir bajando y bueno, aquí también te dice que puedes enviar dinero a todo el mundo en instantes sin comisiones ocultas. Que diga sin comisiones ocultas no quiere decir que no tenga comisiones, ahora lo vamos a ver. De hecho, ahora es cuando sí que le vamos a dar a más información sobre enviar el dinero al extranjero. Y si hacemos clic, vemos que bueno, nos aparece esta página de aquí, envía dinero al extranjero sin comisiones ocultas, ¿vale? Aquí podemos poner la cantidad y al país al que se lo enviamos y Revolut nos va a poner las comisiones que nos cobrarían supuestamente. En este caso es importantísimo tener en cuenta que los primeros 1000 euros que nosotros enviamos en otra divisa, a otra cuenta bancaria en otro país, a otra divisa, no nos van a cobrar ninguna comisión, en este caso Revolut. Pero si supera los 1000 euros, sí que nos la van a cobrar. Si tenemos la cuenta estándar, si tenemos la cuenta premium y la cuenta metal, no nos lo van a cobrar, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginad que nosotros, en este caso para mí, que yo voy a crearme una cuenta inglesa, ya que me voy a ir a Inglaterra, pero bueno, tú puedes crearte una cuenta con el IBAN que tú quieras, si es español, alemán, el que tú quieras. Bueno, pues en este caso es muy simple. Vamos a poner, por ejemplo, que yo estoy en Inglaterra y quiero pasar, yo que sé, 2000 pounds al mes directamente a mi cuenta española, que son 2.298, y en este caso, como sobrepasa a los 1000 euros, nos pone gratis para usuarios premium y metal. Si le damos más información, nos dice que nuestro plan estándar incluye 1000 pounds en conversiones gratuitas al mes, ¿vale? Y bueno, estos son básicamente las características de las transferencias. Es cierto que nos va a cobrar un poco, evidentemente, si nosotros queremos transferir a otro país, nos va a cobrar como un banco normal, pero lo interesante es realizar pagos si tienes una cuenta estándar menores a 1000 euros y evidentemente, si por ejemplo tú vas a realizar pagos o transferencias de mayor cantidad a una cuenta bancaria con una moneda diferente, pues evidentemente ya sí que te compensa hacerte una cuenta premium
o una cuenta metal. Esto es muy importante, yo creo que esto es uno de los mayores beneficios que nos ofrece Revolut, así que bueno, es súper importante tenerlo en cuenta. Voy a cerrar esta pestaña y vamos a seguir bajando, ¿vale? Aquí, como os he dicho, hemos hablado de las transferencias, aquí también te habla de los objetivos financieros, con los vaults personales. Esto básicamente lo que te permite es hacer como baúles específicos. Por ejemplo, imagínate que quieres viajar a México, como pone aquí. Bueno, pues creas un baúl de viaje a México, pones un objetivo de 900 euros y tú al mes vas ingresando X cantidad de dinero hasta que llegas a tu objetivo. Una vez llegas a tu objetivo, bueno, pues ya puedes realizar el viaje a México y esto te permite, bueno, ahorrar de una manera más controlada y manejar tu dinero de manera eficiente con el fin de llegar a lograr los objetivos que te has propuesto en el vault personal, ¿vale? Es importante también, es útil, bueno, pues hacerlo también sin necesidad de tener los vaults, con que tengas un poco de control financiero. Aquí también te da la opción de comprar criptomonedas y oro en cuestión de segundos, ya que, bueno, al final a Revolut no le compensa que sus usuarios saquen el dinero de las cuentas y lo envíen, por ejemplo, a Binance, a Coinbase, a The Giro, a lo que sea, no les interesa, así que ellos te dan la posibilidad de comprar. Esto lo vamos a ver en futuros tutoriales, si te merece la pena por el tema de las comisiones, porque bueno, a lo mejor, pues yo que sé, las comisiones son más bajas en Revolut que en Binance y te merece la pena comprar en Revolut y quedarte las criptomonedas en Revolut. Bueno, pues lo vamos a ver en futuros tutoriales, así que si te interesa, espérate, suscríbete, activa la campanita porque van a venir tutoriales la pera de potentes. Bueno, seguimos bajando y te pone que, bueno, pues Revolut es uno de los 7 mejores bancos a la hora de prevenir fraudes, ¿vale? Pues yo que sé, tiene una gran seguridad. Aquí te dice que los sistemas antifraude están galardonados, que mantienen las transacciones fraudulentas por debajo del 0,01%. Y bueno, si te apetece saber más, dale más información, verás mucha más información. Y aquí te dice paga como un local, obtén el tipo de cambio real. Paga en el extranjero en más de 150 divisas, sin comisiones ocultas, saca dinero en el extranjero sin cargos adicionales, ¿vale? Esto también es importante, lo vamos a ver más en detalle en cuanto elijamos un plan, que ahora los vemos. El plan estándar es gratis, el plan Plus son 3 euros, Premium son 8 euros y el Metal, que es el más caro, son 14 euros. Vamos a ver las características dejando el ratón encima, podemos darle a ver más información y lo veremos, pero no os preocupéis porque una vez nos abramos una cuenta con la estándar, que es gratuita, vamos a ver los diferentes planes comparados de mejor manera, porque aquí la verdad que la plataforma de Revolut no da muchos datos, así que vamos a crearnos una cuenta estándar y luego vamos a ver si nos compensa pasarnos a una cuenta Plus o a una cuenta Premium o a una cuenta Metal en función de nuestros objetivos y de nuestra situación económica financiera en función del país en el que estemos viviendo. Así que para eso vais a hacer clic en el primer comentario de este vídeo y vamos a abrirnos una cuenta estándar cagando leches. En este caso tendremos un beneficio de 10 euros al crearnos una cuenta de Revolut con el link que os dejo en el primer comentario y el proceso es muy fácil. Tú te abres la cuenta, pides una tarjeta y cuando realices el primer pago con la tarjeta se te ingresarán estos 10 euros en tu cuenta de Revolut totalmente gratis. O sea, no tienes que hacer nada más, simplemente realizar un pago con la tarjeta y ganarás estos 10 euros inmediatamente. Aprovecho para decirte que te suscribas por este eruptito que me acabo de tirar por todos vosotros. Una vez hemos hecho clic sobre el primer link que os he dejado en el primer comentario, os aparecerá esta página de aquí. Evidentemente no te saldrá que Roberto te ha invitado a Revolut, te saldrá que Rafael te ha invitado a Revolut, tu youtuber de confianza, ¿vale? Aquí introducís vuestro número de teléfono, es decir que Revolut es una plataforma que trabaja mucho desde el teléfono móvil, desde la aplicación, así que vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a introducir el teléfono móvil, en este caso yo no voy a introducir el español, voy a introducir el inglés, ya que estoy interesado en crearme una cuenta con un IBAN inglés, y lo introducimos, ¿vale? Una vez nos hemos registrado y le damos a registrar, dice, tendrás que crear una cuenta para disfrutar de los beneficios de Revolut. Bueno, ya ha verificado esto de la cuenta, así que bueno, ahora dice, te hemos enviado un SMS con un enlace para descargarte la aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al teléfono móvil para poder crearnos una cuenta desde el teléfono móvil, ya que al final vamos a estar trabajando desde este dispositivo en todo momento y siempre podemos trabajar, ya que siempre lo llevaremos encima. Así que dicho esto, dejamos el ordenador y vamos al teléfono móvil. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso, para abrir el mensaje que nos ha llegado, es fácil, lo abrimos y nos da un link para descargarnos la aplicación. En este caso yo ya la tengo descargada, ¿vale? Pero si no, bueno, pues te la descargas. La voy a actualizar directamente, ¿vale? Porque la descargué hace un tiempo. Así que bueno, vamos a actualizarla y ahora mismo volvemos. Bien, tigres, pues ya ha finalizado la actualización, así que vamos a darle a abrir, ¿vale?
En este caso se nos abre la aplicación de Revolut y dice, ¿preparado para sacarle máximo provecho? ¿Vale? Evidentemente, pues bueno, pues sí que estamos. Vamos a darle a registrarnos, que nos sale abajo, ¿vale? Porque vamos a partir del hecho de que nosotros pues no tenemos una cuenta, así que vamos a elegir el país, en este caso UK o United Kingdom o Reino Unido, como sea, ¿vale? Vamos a ponerlo y metemos el número de teléfono. Una vez lo hemos introducido, le damos a continuar y nos dice introduce el código que hemos enviado al número de teléfono y aquí llega, bueno, pues lo vamos a introducir, ¿vale? Evidentemente se registra país de residencia, bueno, pues aquí pones el país de residencia, vamos a darle a registrarse con seguridad. Te dice que pongas el código postal de la casa, evidentemente si eres de España pues pones el código postal de tu casa de España o de tu casa de donde sea y una vez hemos introducido los datos de la dirección, es muy simple, le damos a continuar, pones el nombre legal, pones el apellido legal y una vez hemos introducido esto también le damos a continuar, ¿vale? Pones la fecha de nacimiento, en este caso pues la tuya personal, evidentemente, no vas a poner la de tu prima Julia o Patricia, le damos a continuar, te dice que introduzcas el correo electrónico, le damos a continuar también te dice que te hagas un selfie, no te preocupes por tu aspecto, bla bla bla, busca una buena iluminación para que se vea la cara con claridad, no sonrías y retira todo aquello que oscurezca el rostro, por ejemplo gafas, sombreros y pañuelos. Y una vez hemos acabado con el selfie le damos a que está claro, ¿vale? Evidentemente no hay que salir muy contento y te dice encuentra a tus amistades, vamos a darle a permitir acceso a los contactos, ¿vale? Porque bueno, en el caso de que queramos enviar dinero a los contactos, esto va a ser mucho más fácil. Vamos a darle a acceder a los contactos, permitir. Dice, razón principal para usar Revolut, bueno, pues vamos a poner enviar dinero, al final es nuestro objetivo, ¿vale? Y te dice que, bueno, esta pantalla está oculta para proteger tu información. Ahora nosotros vamos a tener que poner una clave de acceso. Revolut no me deja grabar la pantalla mientras pongo la clave de acceso, así que ahora volvemos. Bien, una vez hemos puesto la clave de acceso, te dice que si queremos utilizar el Face ID. En este caso vamos a decirle a que sí, me gusta desbloquearlo con la cara. ¿Permitir notificaciones? Sí, vamos a permitirlas también, ¿vale? Y bueno, dice, ayudemos a personalizar tu experiencia. Permitir seguimiento de actividad. Eso no me gusta tanto. Bueno, sí, en verdad sí está bien porque en caso de que otra persona se conecte desde otro sitio vamos a poder saberlo desde el iPhone o desde el teléfono móvil en el que estemos trabajando. Así que vamos a darle a permitir seguimiento de actividad, ¿vale? Y te dice prueba de residencia, demuestra que vives en Reino Unido, nacionalidad británico. Pues bueno, pues no, yo no tengo la nacionalidad británica, tengo la nacionalidad española, ¿vale? Así que vamos a poner español y ahora lo que vamos a hacer básicamente es escanear nuestro documento de nacionalidad español, ¿vale? Y ahora, después de haberlo hecho, te dice, estamos verificando la identidad. Ahora te dice qué tipo queremos hacer de cuenta, en este caso si queremos conseguir una cuenta metal, aquí te pone las características, ¿vale? Te dice que, bueno, estos son los beneficios diarios, devolución de efectivo metal 0,1% de devolución de efectivo dentro de Europa y un 1% fuera de Europa. ¿Ves? Nos acaba de llegar una notificación de que nos han verificado, se han levantado las restricciones de carga. Te dice que más reintegros en cajeros automáticos de comisiones, pagos internacionales, obtén transferencias internacionales ilimitadas y sin comisiones y una transferencia SWIFT sin comisiones cada mes. Envío gratis con la tarjeta, soporte prioritario, protección a diario, protección de entradas, inversiones, también te da aquí los datos, ¿vale? Inversiones en bolsa sin comisiones, bueno, esto es relativo, ahorro y protección en viajes, esto sí que es importante, lo del tema de la metal para el tema de los viajes, porque tenemos un montón de coberturas y de seguros, esto de verdad lo digo, me parece súper útil en el tema de los viajes, pero esto no me interesa, yo prefiero ver la estándar, ¿vale? En este caso yo recomiendo una Premium o una Plus. Si hacemos clic sobre la Premium veremos que, bueno, ya no tenemos ese cashback que nos daba la metal, ¿vale? Además el doble reintegro en cajeros ya no es el mismo, antes era de unos 800 libras al mes, en este caso para la Premium son 400 y para la Plus, bueno, pues ya no aparece esto, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo, para la Plus que puedes hacer una transferencia internacional gratis al mes, después 0,50 libras cada transferencia, es muy barato, la verdad, en el caso de la Plus, y en el caso de la estándar, bueno, pues tienes este pago internacional de una transferencia gratis al mes, después 0,50 libras, ¿vale? En fin, yo voy a hacer una estándar, aquí os recomiendo que, bueno, que veáis las características de todas, evidentemente el tema de la estándar es la más simple, lo único que te da de beneficio es el tema de poder realizar una transferencia internacional gratis, la otra pues te va a costar 0,50 libras a partir de ahí, en cambio, bueno, pues la Plus y las otras te dan seguros
de viaje que son bastante útiles. La Plus, por ejemplo, no te da un seguro de viaje, te dice que puedes hacer cambios interbancarios, que te da interés en tus ahorros hasta un 0,40% de interés anual, ¿vale? Y en el caso de la Metal creo que te da bastante más interés anual, ¿vale? Vamos a verlo un segundo, vamos a vernos en inversiones, hasta 0,65% de interés anual pagado diariamente. En este caso vamos a abrir una estándar y si lo queremos mejorar, pues ya la mejoraremos, ¿vale? Así que elegimos el plan estándar, consigue estándar gratis. Tu tarjeta de débito virtual está lista para usarse. Empieza a pagar con seguridad ya mismo. Añade tu tarjeta virtual al Apple Pay para facilitar las compras en tiendas. ¿La voy a añadir? Bueno, pues venga, la voy a añadir, pero es importante decir que yo no voy a utilizar esta tarjeta. Yo utilizo otras tarjetas que te dan un cashback superior. Así que aquí arriba en las tarjetas, por ejemplo, te voy a dejar un vídeo tutorial hacia la cuenta y la plataforma de Wirex, que es una multitarjeta que te da un cashback bastante más potente que, por ejemplo, la tarjeta de Revolut. Yo la voy a añadir independientemente por si en algún momento me veo que necesito pagar con esto urgentemente, pero principalmente no la voy a usar, ¿vale? Una vez añadido al Apple Wallet te dice entrega de tu tarjeta física. Bueno, yo no la voy a pedir, ¿vale? A mí ahora mismo no me interesa. Añadir dinero a tu cuenta nueva. Ahora no lo voy a hacer, lo haré más adelante. Y ya estamos en la plataforma con nuestra cuenta verificada y ya podremos hacer lo que nosotros queramos con nuestra cuenta de Revolut, ¿vale? Evidentemente no voy a soltaros más la chapa. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo funciona el tema de Revolut, toda la aplicación y todas las funcionalidades que tiene esta aplicación para poder trabajar de la manera más eficiente, así que espérate al siguiente porque vas a aprender mogollón. Bueno, tigres, pues hasta que ha llegado el tutorial, espero que os haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener las mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.